Hola, ¿cómo están? Nuevamente su profesor William Mora. En este momento vamos a hablar acerca de los rayos X, ya que es un tema importante para todos aquellos que de alguna u otra manera se encuentran reparando estos equipos. En este tratado voy a dar ciertas advertencias y ciertos cuidados que hay que tener en cuenta con respecto a la reparación de estos equipos de rayos X, ya que de alguna u otra manera también son peligrosos para nuestra salud. No siendo más, vamos a empezar con una breve introducción. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética tal como la luz visible. Una máquina de rayos X envía ondas individuales de rayos X a través del cuerpo. Las imágenes se registran en una computadora o en una película. Las estructuras que son densas, como los huesos, bloquearían la mayoría de las ondas de rayos X y aparecerán de color blanco. El metal y los medios de contraste, tintes especiales utilizados para resaltar áreas del cuerpo, también aparecerán de color blanco. Las estructuras que contienen aire se verán negras y los músculos, la grasa y los líquidos aparecerán como sombras de color gris. Forma en que se realiza el examen. El examen se realiza en la sala de radiología de un hospital o en el consultorio de su proveedor de atención médica. La forma en que usted deba ubicarse dependerá del tipo de radiografía que se esté haciendo. Se pueden necesitar varias tomas radiográficas. Es necesario que usted permanezca quieto cuando se esté tomando una radiografía, ya que el movimiento puede provocar imágenes borrosas. Puede que le soliciten que contenga la respiración o que no se mueva durante 1 o 2 segundos cuando se esté tomando la imagen. Los siguientes son tipos comunes de radiografías: radiografía abdominal, enema opaco, radiografía de hueso, radiografía del tórax, radiografía de los dientes, radiografía de una extremidad, radiografía de la mano, radiografía de las articulaciones, radiografía de la columna lumbosacra, radiografía del cuello, radiografía de la pelvis, radiografía de los senos paranasales, radiografía del cráneo, radiografía de la columna torácica, tránsito esófago gastroduodenal, radiografía del esqueleto. Bueno, en fin, dejémosle este tema a los tecnólogos y a los médicos. Tecnólogos obviamente en el área de las radiografías. Para nosotros que vamos a reparar estos equipos, sí debemos de tener los siguientes cuidados. Vamos a hablar un poco más acerca de los rayos X. Introducción. Los rayos X son producidos cuando los electrones que se mueven aceleradamente y con suficiente energía chocan contra un cuerpo sólido. La mayor parte de la energía electrónica se transforma en calor, pero una cantidad minúscula que no llega al 1% se convierte en rayos X. Naturaleza de los rayos X. Espectro de radiaciones electromagnéticas. Los rayos X tienen gran parecido con los rayos luminosos visibles, pero se distinguen por sus longitudes de onda muy cortas. Alcanza solo alrededor del 1 sobre 10.000 de la longitud de onda de la luz visible. En esta característica, la que les permite penetrar materiales que absorben o reflejan la luz. Los rayos X forman parte del espectro de radiaciones electromagnéticas, en uno de cuyos extremos se encuentran las ondas largas eléctricas y las radiales. En la mitad, las ondas infrarrojas, las visibles y las ultravioletas, y en el otro extremo, las cortas, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Los rayos X poseen dos propiedades que resultan muy provechosas en radiología diagnóstica. Aparte de su propiedad de atravesar los cuerpos opacos, las que se aluden aquí son sus efectos fluorescentes y el de fotosensibilización, y su capacidad de producir fosforescencia o fluorescencia en ciertas sustancias cristalinas. Por supuesto, el radiólogo debe también estar familiarizado con otras propiedades fundamentales de los rayos X, en especial del punto de vista de la protección contra la radiación.
Cuando los rayos X chocan contra las sustancias, se ionizan partículas y como resultado de esta ionización se producen diversos fenómenos en las sustancias biológicas. Prácticamente en todos los casos se generan una acción destructiva, al menos en cierto grado, aun cuando tras ello siguen procesos de reparación. En ningún caso la utilización de los rayos X ha de estar exenta de extrema cautela y de cuantos recaudos haya para asegurar la debida protección. Estas medidas de protección se resumen brevemente en este capítulo. Primero que todo fueron descubiertos por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen en 1895, quien los identificó mientras experimentaba con tubos de rayos catódicos. Su descubrimiento revolucionó la medicina y la física y le validó el primer premio Nobel. En su laboratorio del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad de Würzburg, instaló un aparato convencional para investigar los rayos catódicos. Durante un experimento con tubos de vacío y una bobina de Ruhmkorff, Röntgen hizo su ingenioso descubrimiento. Durante las siguientes 7 semanas se encerró en su laboratorio día y noche para profundizar en todos los aspectos de los misteriosos rayos. Describió los resultados de estas investigaciones en su famoso informe sobre un nuevo tipo de rayos. Cuando la corriente de inducción pasaba a través del tubo de vacío, los rayos catódicos hacían que el tubo de vacío emitiera fluorescencia. En las siguientes pruebas, los tubos se cubrieron con papel negro. Röntgen se dio cuenta entonces de que varios cristales que había sobre la mesa empezaban a emitir fluorescencia en cuanto se activaba la corriente de inducción. Observó la misma misteriosa luz verde en una pantalla hecha de cianuro de bario y platino. Al sostener un libro y varios metales entre el tubo y la pantalla, Röntgen pudo investigar la permeabilidad de diversos materiales. Finalmente, sustituyó la pantalla por una placa de fotografía. La publicación de las siluetas y la primera exposición de una mano tuvieron un efecto sensacional entre el público en general. Vamos a analizar lo que son las radiaciones de origen natural y las radiaciones de origen artificial. Las radiaciones ionizantes de origen natural están presentes en la naturaleza que nos rodea, además de la radiación cósmica. Se producen radiaciones ionizantes como consecuencia de la presencia de materiales radioactivos existentes en la corteza terrestre. 3/4 partes de la radioactividad que hay en el medio ambiente proceden de los elementos naturales. No todos los lugares de la Tierra tienen el mismo nivel de radioactividad. Entonces, esos son los naturales, los que generalmente se generan por la naturaleza. Y las radiaciones de origen artificial son todas aquellas que se originan obviamente a través de campos magnéticos o lo que nosotros comúnmente conocemos como electromagnéticos. Ahora, por su composición física, las radiaciones pueden ser ionizantes, digamos son flujos de partículas y ondas capaces de producir iones directa o indirectamente a su paso a través de la materia y se pueden clasificar en corpusculares, alfa y beta. Son aquellos que poseen tanto masa como carga. Este obviamente fue descubierto por el señor Ernest Rutherford. Las electromagnéticas, gamma y rayos X, que son aquellos que se producen por una carga eléctrica, como los habíamos indicado anteriormente. Entonces, en cuanto a los efectos del gamma, pues también obviamente se lo debemos a Ernest Rutherford, mientras que los rayos X se los debemos a Röntgen. En cuanto a los no ionizantes, es aquella que no alcanza a alterar la composición de la materia. Vemos, por ejemplo, las cuestiones del ultravioleta, la infrarroja, lo que es radiofrecuencia, los microondas, el ultrasonido, la televisión, la luz visible, entre otras. Vamos a analizar lo que son las radiaciones ionizantes y obviamente el buen uso y manejo de los equipos de rayos X. Utilidad de las radiaciones ionizantes. En primer término lo tenemos en medicina. Generalmente se utiliza para el diagnóstico y tratamiento. En odontología para el diagnóstico. Y por último, procesos industriales. Las radiaciones son peligrosas. El mal uso y manejo pueden afectar su salud. ¿Por qué las radiaciones son peligrosas? Porque pueden acortar la vida, causar malformaciones, generar esterilidad, provocar cáncer o leucemia,
causar depilaciones, provocar la muerte, producir modificaciones genéticas, ocasionar atrofías, presentar mutaciones o presentar quemaduras. Factores que determinan el peligro de las radiaciones ionizantes. Primero, tipo de radiación. Las radiaciones alfa, beta, gamma y los rayos X tienen diferentes niveles de penetración y efectos biológicos. Las radiaciones alfa, por ejemplo, son menos penetrantes pero más dañinas si se ingieren. Segundo, energía de la radiación. Radiaciones de mayor energía pueden causar más daño a los tejidos y aumentar el riesgo de efectos adversos. Tercero, dosis recibida. La cantidad total de radiación a la que se expone una persona se mide en sieverts o SV. Dosis más altas aumentan el riesgo de daño. Cuarto, tiempo de exposición. Un tiempo de exposición prolongado incrementa el riesgo de efectos biológicos nocivos. Quinto, ruta de entrada. La forma en que la radiación ingresa al cuerpo, inhalación, ingestión, contacto, afecta su peligrosidad. Sexto, sensibilidad del tejido. Algunos tejidos son más sensibles a la radiación, como la médula ósea y los tejidos reproductivos, lo que influye en el riesgo de efectos nocivos. Séptimo, edad y estado de salud. Los individuos más jóvenes y aquellos con condiciones de salud preexistentes pueden ser más vulnerables a los efectos de la radiación. Octavo, condiciones ambientales. La presencia de otros agentes tóxicos o factores de estrés pueden aumentar la susceptibilidad a los efectos de la radiación. Estos factores en conjunto determinan el nivel de riesgo asociado con la exposición a radiaciones ionizantes. Magnitudes dosimétricas básicas. Dosis absorbida. Es la energía suministrada por la radiación a la unidad de masa del tejido biológico. Unidad de medida, el Gray. Símbolo GY. Nombre Sistema Internacional Julio sobre kilogramo. Dosis equivalente. Es la dosis absorbida corregida por factores de ponderación de la radiación. Distinto es el daño que produce diferentes tipos de radiaciones. Julio sobre kilogramo es igual al sieverts, conocido como SV. Dosis efectiva. Es la dosis equivalente corregida, factores de ponderación de los tejidos, por el grado de sensibilidad al daño de los distintos órganos y tejidos. Dosis efectiva colectiva. Es la dosis equivalente para el conjunto de personas expuestas a una fuente de radiación. Vamos a estudiar los valores límites permisibles. La práctica que implica la exposición a las radiaciones debe suponer un beneficio para la sociedad. Los valores límites permisibles de dosis fijados a nivel internacional son: para trabajadores ocupacionalmente expuestos, 20 milisievert por año, 100 milisievert promedios en 5 años. Para el público, 1 milisievert por año. Estos límites no incluyen la radiación recibida por causas naturales, ni cuando se somete al paciente en procedimientos de diagnóstico o tratamiento médicos. Altas dosis es aquella que supera el valor límite permisible. Baja dosis es aquella que se encuentra por debajo de los valores límites permisibles. Clases de exposición en el cuerpo humano. Exposición aguda es aquella donde se suministran grandes cantidades de radiación en todo el cuerpo. Exposición aguda crónica es donde se suministra grandes cantidades de radiación localizada en determinadas partes del cuerpo. Exposición crónica, donde se suministra pequeñas cantidades de radiación para todo el cuerpo. Exposición crónica aguda es aquella donde se suministra pequeñas cantidades de radiación localizada en puntos específicos del cuerpo. Efectos biológicos de la radiación. Hay dos clases de efectos biológicos. Primero, los que ocurren de forma inmediata. Puede variar desde la muerte en días o semanas, para niveles altos de radiación recibida por todo el cuerpo, a simple enrojecimiento de la piel, para dosis elevadas de radiación recibida durante un corto periodo de tiempo
por una zona del cuerpo de tamaño limitado. Segundo, los que son retardados. Cuando el cuerpo humano es sometido a bajas dosis de radiación a una dosis mayor, pero es recibida a lo largo de un gran periodo de tiempo, no existen efectos inmediatos apreciables, pero se supone que es posible la existencia de efectos tardíos, tales como el cáncer o la aparición de enfermedades genéticas. ¿Cómo protegernos de las radiaciones ionizantes? Básicamente, aplique 3 medidas. Primero, distancia. Aléjese de la fuente emisora todo lo que le sea posible. Segundo, utilice barreras entre la fuente y las personas expuestas. Por ejemplo, el plomo, hormigón, ladrillo, varita, entre otras, que impidan el paso de las radiaciones. Tercero, disminuya el tiempo de exposición a las radiaciones ionizantes. Usos de la radiación ionizante en odontología. El propósito principal del uso de radiaciones ionizantes en odontología consiste en obtener información para el diagnóstico con la mínima exposición del paciente, el profesional, la auxiliar y el público en general. En radiología dental se utilizan básicamente 3 tipos de equipos y procedimientos. Primero, radiografía con película intraoral. Segundo, radiografía panorámica con tubo de rayos X intraoral. Tercero, pantomografía. Recomendaciones para el uso de rayos X en odontología. El examen de rayos X para diagnóstico odontológico debe ser ordenado únicamente por el odontólogo, por escrito y bajo su responsabilidad. Se debe tener especial cuidado con pacientes menores de edad, mujeres en edad fértil y embarazadas. En el examen radiológico, el haz debe estar limitado al área objeto del estudio. El kilovoltaje, el tiempo y la distancia a la piel deben estar perfectamente calculados de acuerdo con el examen ordenado. Se deben usar elementos de protección para el paciente y el personal ocupacionalmente expuesto. Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante del equipo en cuanto a su uso, manejo y mantenimiento. Al tomar la placa radiográfica, realice el proceso cuidadosamente para que el resultado sea óptimo y se evite la repetición del proceso, irradiando nuevamente. Los materiales de revelado y las placas radiográficas empleadas deben ser de excelente calidad a fin de obtener un resultado óptimo. Realizar exámenes médicos ocupacionales periódicos al personal expuesto a radiaciones ionizantes. Generalmente los ingenieros electrónicos se van a encontrar con algunas clases de equipos de rayos X para uso médico. Primero, rayos X para diagnóstico. Estos se encuentran portátiles y fijos. También tienen que conocer aquellos sin fluoroscopia, que son para imágenes estáticas. También con fluoroscopia para estudios especiales dinámica del organismo. Y en el segundo, rayos X para terapia, o sea, se conoce como terapia superficial y terapia profunda, que se utilizan en este caso los aceleradores lineales. Un acelerador lineal, muchas veces llamado línea por las primeras sílabas de su nombre en inglés, Linear Accelerator, es un dispositivo eléctrico para la aceleración de partículas que posean cargas eléctricas, tales como los electrones, positrones, protones o iones. La aceleración se produce por incrementos al atravesar las partículas una secuencia de campos eléctricos alternos. El concepto teórico del acelerador lineal usando un campo oscilatorio de radiofrecuencia fue concebido en 1924 por el físico sueco Gustav Ising. Influido por esta idea, el ingeniero noruego Rolf Winder construyó el primero, con el que pudo acelerar iones de potasio hasta una energía de 50.000 eV, tema que se tratará en otro video. Vamos a tratar otro tema: recomendaciones en el uso de rayos X para el diagnóstico y tratamiento médico. Los exámenes radiológicos deben ser ordenados por el médico, por escrito
y bajo su responsabilidad. Primero, se debe tener especial cuidado al irradiar a pacientes menores de 18 años y mujeres embarazadas o en edad fértil. Para hacerlo, se debe contar con una orden escrita del médico y la aceptación del paciente o responsable. Segundo, al tomar el examen radiológico, el haz de radiación debe estar limitado al área del cuerpo objeto del estudio. Tercero, el kilovoltaje, el tiempo, miliamperaje y la distancia fuente y piel deben estar perfectamente calculados por quien toma el examen radiográfico. Cuarto, se deben usar elementos de protección personal adecuados tanto para el paciente como para el personal ocupacionalmente expuesto, como gafas o caretas con lentes plomados, entre otros, guantes plomados, delantal plomado, protector de gónadas, protector tiroides. Quinto, utilicen materiales de revelado y placas radiográficas de óptima calidad. En pocas palabras, como decimos aquí en Colombia, no sean tacaños. Sexto, el proceso en la toma de exámenes debe ser realizado con precisión y cuidado para evitar la repetición del mismo. Séptimo, cuando en el proceso del examen sea necesario el apoyo de una o más personas para manejar las posiciones de un paciente, estas deben ser mayores de edad y en lo posible hombres, por ningún motivo mujeres embarazadas o con indicios. Octavo, se deben tener en cuenta las recomendaciones del fabricante en el uso, manejo y mantenimiento del equipo de rayos X. Noveno, al personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, se le debe practicar exámenes médicos ocupacionales de control para determinar posibles efectos de la radiación en el organismo. Señores ingenieros, aquí vienen las normas de seguridad para el uso de rayos X o fuentes de radiación ionizante. Al realizar el examen, la puerta de instalación en donde se encuentra ubicado el equipo debe estar cerrada y debe existir un aviso luminoso que indique el acceso oportuno. Señores, recuerden que todo equipo e instalación debe cumplir con las normas establecidas en la resolución 9031 de 1990 emanada del Ministerio de Salud. Las condiciones óptimas de un equipo e instalación deben estar certificadas por un estudio de evaluación realizado por personal o institución con licencia del Ministerio de Salud. El personal que opere equipos de rayos X o esté ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes en el departamento de Cundinamarca debe poseer carnet de protección radiológica expedido por la Secretaría de Salud Departamental, Grupo de Salud Ocupacional. Entonces, señores ingenieros, vean lo que exige la Secretaría de Salud Departamental. Hay que tener en cuenta eso antes de llegar a reparar un equipo de esta magnitud. Ahora, todo equipo de rayos X que sea utilizado dentro del departamento de Cundinamarca debe tener licencia expedida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, o sea, el Grupo de Salud Ocupacional. Eso lo requiere para ellos, para los radiólogos. Entonces, esto hay que tomarlo en serio. Aquí nos dan unas medidas preventivas en uso y manejo de los equipos de rayos X. Inspecciona el equipo de rayos X. Emplee la mejor combinación de voltaje y filtros. Use el cono apropiado. Utilice películas de calidad para cada técnica. Realice el proceso técnicamente. Emplee los elementos de protección personal. No permita la entrada de personas en el momento de la exposición radiográfica. Aquí hay una observación importante para los que van a reparar estos equipos o para quienes lo trabajan. Ahora, si usted opera un equipo de rayos X,
tenga presente lo siguiente. O sea que hay unas recomendaciones. El equipo debe contar con licencia de operación. El mantenimiento preventivo al equipo lo debe realizar el personal idóneo en la materia. No efectúe reparaciones a los equipos, así parezcan sencillas. Acuda al técnico. Utilice siempre los elementos de protección personal adecuados. Esté siempre alerta del buen funcionamiento de los controles del equipo. Realice los procesos técnicos en la toma de los exámenes. No se irradie sin necesidad. ¡Ojo! No se confíe. Recuerde, el proceso que usted maneja es peligroso. Bueno, en fin, esto obviamente lo hago con la finalidad para aquellos estudiantes que estén interesados en reparar este tipo de equipos. Por mi parte es todo, les habló el profesor William Mora. Muchas gracias por su atención.